Entonces les voy a hablar un poco sobre la motivación de mirar esta temática, pues de la educación en ingeniería, un poco rápidamente, un poco contexto y retos, y realmente donde vamos a centrar esta conferencia es en dos estrategias que han aparecido en los últimos años para reformar la educación en ingeniería. Una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos y la otra es las siglas CDIO, que corresponden a concebir, diseñar, implementar y operar. O sea, realmente el centro de mi conferencia va a estar en ese último ítem y los primeros son pues, básicamente una contextualización del por qué es necesario pensar en usar una de ellas o las dos o de este tipo de herramientas. Lo voy a hacer primero con esta motivación. Yo necesito, por favor, que se sienten en parejas. Aquí ya tenemos dos. Por favor, allá te puedes hacer con la joven. Y voy a hablar de la noción de retroalimentación. Entonces, la noción de retroalimentación, ahorita lo vamos a hacer juntos. Tenemos acá una definición de Merriam-Webster, ¿cierto? Técnica, con un diagrama esquemático de lo que puede ser. También podemos hablar acá de una mutua interconexión de dos o más sistemas. El sistema 1 afecta al 2, el 2 afecta al 1, y causa y efectos están ahí juntos, y etcétera, etcétera. También es que es ubicuo, es natural, están los sistemas de ingeniería, que un sistema puede estar en las abiertas. Bueno, esto es un concepto, ¿no? Pero también podemos hacer este ejercicio. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes colaboren. Vamos a... Entonces, uno de ustedes se va a llamar A y el otro se va a llamar B. ¿Ya se definieron? ¿Quién es A y quién es B? B, vayan haciéndolo. Toma la muñeca del brazo extendido de A. La idea es que van a apuntar, ¿no? A siempre apuntando hacia el centro. Deberá observar la desviación final obtenida. Entonces, A, por favor, apunte y péguele al 0. ¿Ok? B, apoya su peso en el brazo. Cógele la mano, no le dé pena, tranquilos. Y apoya el peso suyo en el brazo de A. A debe apuntar. ¿De acuerdo? Ahora B, suelte la muñeca. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que observar. A debe quedarse observando y mirando hasta dónde apuntó. Si pasó del 0, ¿hasta qué número salió? Vuélvalo a hacer. Apóyele, suelte y mira hasta dónde se va. Y vuelva al centro. ¿Hasta dónde se desvía? Mire un poco hasta dónde se desvía. ¿De acuerdo? Ahora, por favor. A, cierre los ojos. B, cójale el brazo, hágale un poco de presión. A, no me va a abrir los ojos. B, abra. B, suelte el brazo. Ahora A, ojo, no vayan a abrir los ojos. Cuando miren a dónde apuntan. ¿A dónde quedaron apuntando? ¿Listo? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era el propósito allí de controlar? El objetivo 0. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se quería hacer? Apuntar al centro, ¿cierto? Siendo guiado por otro, ¿cómo llegó al centro? O sea, no, el otro lo está guiando. No. Usted está apuntando. De acuerdo. Listo. Entonces el objetivo, ¿cierto?, era apuntar al centro. Ahora, los ojos de A, ¿qué hacen? Miden, ¿cierto? Toman la información de a dónde está y a partir de eso hay un proceso de corrección. Pues eso es retroalimentación. Esa es la noción básica de la retroalimentación. ¿De acuerdo? ¿Ve qué trata de hacer? Desviarlo, ¿no? ¿Cierto? Le mueve ahí la mano, ahí está molestando, ahí trata de desviarlo. Eso es una perturbación.
La realimentación y las retroalimentaciones sirven para evitar los efectos de las perturbaciones, compensarlos, dejar que no actúen. ¿Ok? Bien. Y efectivamente, pues si lo hacemos con los ojos cerrados, pues no tenemos ya la retroalimentación y no vamos a poder hacer esa compensación. Mire, esa es la noción de retroalimentación. Ese es el fundamento del área que yo trabajo, que son los sistemas automáticos de control. Y es un área que incluso es transversal a las ingenierías y se aplica en muchísimas ciencias. El sistema de aire acondicionado ahora está manteniendo aquí una temperatura de 20 grados. El cuerpo humano de ustedes está manteniendo su temperatura en 37, su presión sanguínea, etcétera, etcétera. Retroalimentación existe en muchísimas, es ubicua en la naturaleza. ¿Okay? Y lo mismo pues en la ingeniería y en las ciencias. Entonces, hay un aspecto de objetivo de control, está la retroalimentación, hay una calibración, evitamos las perturbaciones, lo que acabamos de hablar. Con esa realimentación se puede equilibrar y maniobrar. Y es precisamente el equilibrio y la maniobra lo que permitió, por ejemplo, volar. La potencia de los motores existía. La fabricación de los mismos también. El peso ya era suficientemente adecuado. Sin embargo, no habría la calidad de equilibrio, porque volar es una dinámica inherentemente inestable, hay que estabilizarla. Solo fue con la creación de los alerones que se logró hacer esa estabilización. Entonces realmente fue pudiendo realizar control lo que permitió que el hombre pudiera volar. Y como lo mencioné al principio, las cosas hoy en día ya son mucho más complejas. Entonces desde la roseta, que se llama esta, se lanza el FLIAES para que llegue a la superficie del cometa, se agarre y haga la exploración. Ustedes miran, aquí hay una cantidad de pasos y procesos pues, que se han debido realizar, y es un proyecto que lleva pues, 10 años para poderlo hacer. Es un proyecto de gran complejidad, en el cual por supuesto están todos los aspectos también pues, de control y regulación, entre muchos otros como los que mencioné al inicio. Estamos entonces hoy en un contexto pues, con diversos elementos. Yo voy a hablar rápidamente pues, de esto. Sabemos de la globalización, el espacio europeo de educación superior, tenemos los aspectos de la calificación de los sistemas de educación, ¿cierto? Estamos en proceso de alta calidad, por ejemplo, ahorita para las maestrías y los doctorados, están los procesos de registro, o sea, todavía hay unos sistemas de evaluación de la calidad. La virtualidad pues, es un elemento hoy en día también a considerar. El desarrollo de la ingeniería, ese tipo de nuevos problemas, por ejemplo, los aspectos de cambio climático, ¿no? Hoy en día cualquier tipo de proyecto, etcétera, tiene que mirar los impactos ambientales. Eso ya se volvió casi que una práctica, una norma. Proyectos mucho más complejos, nosotros ya hablamos de los megaproyectos y ahorita que nos vienen a financiar con regalías, etcétera, no, que es que hay que desarrollar megaproyectos. Y pues evidentemente, como mencioné en el caso de la sonda, pues la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Pues pasamos de los estados-nación a la globalización. Hay flujo de personas, de tecnología, de conocimientos, de valores, ideas, servicios, etcétera, etcétera. Y eso pues cambia mucho las relaciones entre las naciones y las economías. Y por ende el diseño, la producción, la distribución, consumo de bienes y servicios, y es donde pues evidentemente están también nuestros ingenieros. Pasamos de la heteronomía a la autonomía, o sea, el conocimiento crece muy rápido. Entonces, lo que se sabía ayer, hoy el celular, ¿cierto?, del año pasado, ya hoy está pasado de moda, ¿no? Y la tecnología, pues, evoluciona muy rápido. O sea, ya hoy en día no basta con saber algo porque el día de mañana va a cambiar, va a ser diferente. O sea, que hay que aprender de forma autónoma durante toda la vida. La virtualidad, nosotros tenemos nuestra oficina aquí, la de INTEP, que nos está apoyando. Ya es una alternativa viable, tecnológica, metodológica para currículos más autogestionados por parte de los estudiantes, un trabajo incluso con más equipos, más autónomo, con más personas en otras partes, etc. Ha pasado el énfasis de la enseñanza al aprendizaje. La Declaración Mundial sobre la Educación
superior de la UNESCO declara, ¿cierto?, como visión un nuevo modelo de enseñanza centrado en el estudiante, con renovación de contenidos, métodos y prácticas. Es decir, desde la clase, pues, donde se nos sientan los estudiantes y a veces se nos duermen, se nos aburren porque nos paramos a hablarles, pues a una clase mucho más interactiva. Esto es, por ejemplo, un área de trabajo que desarrolló el Tecnológico de Monterrey para precisamente educación más activa. Si ustedes ven aquí, los estudiantes están en sus mesas, están trabajando entre ellos. El profesor llega en un momento dado también a soportar, a ayudar, pero no está parado al frente de un salón simplemente explicando. Y el ejercicio que hice es un pequeño ejercicio. Claro, esta conferencia también es magistral, pero quise hacer ese ejercicio para que ustedes vieran que era un proceso de interacción, ¿no? Ustedes estaban actuando, incluso tenían que cooperar con el compañero de al lado. Ahí de alguna manera había un trabajo en equipo. Y a partir de eso ustedes estaban interiorizando y observando qué era lo que iba a pasar. Pues eso es, por ejemplo, una actividad pedagógica centrada en el estudiante. Yo simplemente les dije, hagan esto, esto y esto, no más. O sea, ustedes, puedo quedarme callado, ¿no? Y ustedes leen las instrucciones y hacerla. Hubieran podido demorar un poquito más, pero ahí estaban las instrucciones y ustedes hacían su ejercicio. Entonces miren que esa es una actividad de tipo pedagógica más centrada hacia el estudiante, ¿no? Y a partir de esa, y muy importante, ¿no? Fíjense que era a partir de la experiencia. El estudiante que estaba, la persona que estaba actuando, etcétera, mirando, en fin, decía, ah, ve, pero corregí, no corregí, fue mejor, fue peor. Entonces, son actividades también mucho más experienciales. A partir de la experiencia se genera conocimiento. Porque es que en general las personas aprendemos, ¿cierto? La mayoría de las personas no aprendemos a partir de leer un texto y un análisis analítico formal. Solo el 20% más o menos de los estudiantes que tenemos ingeniería aprenden de esa manera. Los demás aprenden mirando, observando, haciendo. Entonces, son ese tipo de actividades más centradas en ello, haciendo los participativos a los estudiantes, pues las que se están promulgando hoy y promoviendo hoy. Pasamos pues de una sociedad industrial al conocimiento, ya el valor agregado, ¿cierto? Viene más que todo en el conocimiento. Y vamos pues desde el diseño, la concepción a la aplicación y la realización incluso empresarial. O sea, no solamente es quedarnos pues en el diseño, la concepción, sino que incluso podamos hacer empresa. También hay un paso desde las disciplinas a la interdisciplinariedad. En el ejercicio tradicional pues está el campo tradicional, son el ingeniero que solo trabaja en su propia disciplina, el que solo sabe hacer pues, la mecánica o los materiales o la parte industrial o el sistema, hacia nuevos problemas más complejos, más transversales. Se involucran los aspectos ya sociales, del ambiente, biológicos, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Como ejemplo, yo les puedo citar el caso del trabajo que hemos estado realizando en los últimos años de desarrollo de exoesqueletos. Pues en ese proyecto nosotros trabajamos con grupos de investigación de salud y tenemos que involucrar estudiantes del área pues, de eléctrica, también del área electrónica, tenemos ingenieros de sistemas, es decir, tenemos que armar un grupo pues, bastante interdisciplinario porque es un tipo, digamos, de proyecto que ya no es simplemente una máquina, no es un robot solo, es un robot que está interactuando con una persona y una persona que puede tener limitaciones físicas. De integrar entonces todo este tipo de herramientas y con un trabajo pues, colaborativo en redes. Nosotros como ingenieros pues, somos actores de esa transición, la podemos desarrollar, potenciar o frenar. Y bueno, eso también nos reta como formadores. Necesitamos formar ingenieros analíticos que sean técnicamente expertos, pero, ojo, no simplemente es cómo se hace. Hay que hacer ante un problema y buscar soluciones. Así que tenemos ciertos retos en este contexto desde el punto de vista global, por ejemplo. Muchos de los ingenieros deberán trabajar en una práctica de ingeniería de escala global. Es decir, son proyectos que involucran grupos en diferentes regiones del mundo. El simple hecho de generar una cita puede ser complejo, ¿no? por los cambios horarios, por ejemplo. Las otras culturas son diferentes. Una cosa tan simple como
los mexicanos y nosotros somos latinoamericanos, tenemos el mismo idioma, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, culturalmente a un mexicano le cuesta mucho decir no. Entonces, si usted le propone algo, etcétera, etcétera, él le va a dar rodeos, nunca le va a decir un no directo. Y uno tiene que entender que esa es su cultura, su manera de comportarse. Y así como eso, pues hay muchísimos más elementos y casos que aplican. Pues hay que usar las habilidades ya de manera diferente, ayudar a resolver problemas complejos, multidisciplinares, más específicamente en nuestros contextos, pues tenemos una infraestructura tecnológica más precaria, nuestros ingenieros no son muy bien remunerados, poca ocupación en el sector formal y hay muchas pymes, ¿no? O sea, buena parte de las plazas de trabajo están en las pymes. Nosotros, digamos, en todos estos trabajos que hacemos de autoevaluación de los programas y hacemos las encuestas a los egresados y estas cosas, y en términos generales muchos nos han comentado estas cosas. Ellos dicen, miren, son muy buenos, egresado de Univalles es buenísimo en la técnica, ¿no? Esos saben muy bien manejar las cosas, los diseños, las cosas. Muy responsables, buena gente, honestos, pero ojo, no tienen dificultades para definir el problema. Es decir, dame el problema, listo, y listo, yo ya sé que le aplico esto y lo resuelvo. Bueno, digo, pero no, pero es que mire, ya tengo esta situación que hay que hacer. Lo primero es definir el problema. Y ahí sí, nuestros egresados no responden bien. Son muy individualistas, no trabajan en equipo, difícil que interactúen con otros. Pocas habilidades para hablar en público, elaboración de informes, no escriben bien, no redactan bien. Y poca valoración del tiempo y el dinero. Claro, nosotros en este contexto, los plazos, ¿cierto? Los plazos de los semestres, mire, es que hay que hacer el parcial tal día, no, pero es que ese día hay flexibilidad académica, ¿no? Ah, bueno, entonces la otra semana. No, que las notas se entregaban tal día, no, pero pues como hubo flexibilidad, bueno, entonces aplacemos, ¿no? Entonces, aquí nuestros estudiantes se forman en este contexto, ¿cierto? Con no muy buenas referencias de las responsabilidades de entregar a tiempo las cosas, por ejemplo. Y de igual manera, el costo de lo que es una universidad pública, a veces no se valora el costo de los recursos que se tienen. Entonces, en esto, digamos, también se quejan mucho nuestros empleadores. Y uno diría, bueno, ¿cuál es ese ingeniero que necesitamos para hacer frente a estos retos? Algunas habilidades técnicas, el análisis sistémico, toda esta capacidad de realizar todas estas funciones mentales, el análisis cualitativo de principios elementales. Entonces, es un poco, volviendo a lo anterior, el concepto de la retroalimentación es un principio fundamental. No tiene que ser necesariamente el análisis matemático del mismo, ¿no? Es la noción de ese principio que hay. ¿Por qué? Porque se puede pensar en usar en un contexto incluso muy diferente al tradicional que puede ser el área de los sistemas de control. Diseñar la implementación conociendo las limitaciones, es otra cosa. Claro, los académicos, nosotros definimos los problemas, etcétera, para que se apliquen nuestras teorías y los enmarcamos ya muy bien dentro de los campos donde puede caber nuestra teoría, pero no hacemos mucha atención, ¿cierto?, a hasta dónde llega la solución, hasta dónde es capaz de funcionar bien o no. Manejo de fallas y eventos, decisiones bajo incertidumbre, manejo de interfaces hombre-máquina, etcétera, etcétera. Y no solamente está entonces la técnica, sino también las habilidades transversales, cómo se es, cómo se interactúa con otros, cuál es la ética, el manejo de diversos idiomas, trabajar en equipo, ser innovador y emprendedor, tener habilidades incluso comerciales, ser móvil física y virtualmente. La mayoría de nuestros estudiantes vienen de estratos bajos, del 1 al 3. Muy pocos han podido salir del país, muy pocos han podido conocer otras culturas, mucho menos otros idiomas. Son escasos los que tienen esa posibilidad. Y eso va muy asociado a la movilidad física. Incluso virtual, porque usted va a hacer una videoconferencia, una teleconferencia con alguien que habla inglés, etcétera, etcétera, y si no tiene el dominio, así no tengas que salir de la casa, ¿cierto? Hay una movilidad virtual. Ser móvil profesionalmente y, pues, como habíamos mencionado, aprender toda la vida. Es una especie, pues, de súper ingeniero que necesitamos con todo este tipo de habilidades, pero fíjense que no solamente son técnicas, sino que también necesitamos unas habilidades transversales del ser interno y de cómo se relaciona.
Eso entonces nos resta a nosotros digamos, en las instituciones de educación para formar los ingenieros que sean capaces de tener aprendizaje autónomo, resolver problemas, específicamente en el campo de la ingeniería, los proyectos. En ingeniería, normalmente las soluciones, ¿cierto?, se desarrollan a través de proyectos. Entonces, es un elemento, digamos, muy importante que incluye trabajo en equipo, colaborativo, en redes, que usan nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la literatura, técnica, estudios de factibilidad, en fin, para llevar todas estas ideas a una realidad, pues ya incluso hasta empresarial. Nosotros, pues obviamente, tenemos que tener una universidad que sea de investigación y emprendimiento para resolver con pertinencia y eficacia de nuestra función social. Bien, ese es entonces el contexto. Esos, digamos, son los retos y un poco las necesidades que tenemos de formar. La pregunta luego es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer la reforma de la educación en ingeniería? Entonces, esa es la parte central de mi presentación, en donde, digamos, en los últimos 10 años, realmente se han ya posicionado como las tendencias centrales en las reformas educativas de los programas de ingeniería, estos dos modelos: el aprendizaje basado en proyectos y la iniciativa de concebir, diseñar, implementar y operar. Son realmente, digamos, en la ingeniería, digamos, en el mundo, los cambios y digamos, son un 90% en estos dos ejes. Son realmente los dos que están liderando los cambios. Entonces, yo voy a hablar un poco de ambos. Incluso voy a hacer una especie de comparación porque, digamos, si hay una decisión de cambiar y hacer una reforma educativa, es realmente, considero yo, cierto, que es por una de estas vías o eventualmente una integración de ambas. Entonces voy a hablarles un poco de estas iniciativas, cómo iniciaron, fundamentalmente qué son, cuáles son los modelos curriculares que imponen y desarrollan, y quién trabaja en estas áreas y cómo se legitiman. Y esto pues es basado en este artículo, en donde los líderes de cada una de las iniciativas del KTH en el CDIO, esto es en Suecia, y Kolmos en Aalborg, en Dinamarca, quien es la líder, es la directora de la cátedra UNESCO en aprendizaje basado en problemas en el mundo. Digamos, están dos grandes cabezas visibles, líderes en cada uno de estos campos. Y ellas dos se sentaron y hicieron un análisis, una evaluación de estas dos iniciativas. Entonces, lo primero es cómo empezaron. No, pues aquí podemos hablar pues desde la generación del método del proyecto por Kilpatrick, digamos en los orígenes iniciales, y básicamente entonces es por acá en la década de los 60, ¿cierto? Ustedes recuerdan que en mayo del 68, ¿no?, las revoluciones sociales, los hippies, o sea, los 60 fueron una década de mucho movimiento social. Como respuesta a todos esos movimientos sociales, se crearon nuevas universidades con nuevos modelos pedagógicos. Nuevas universidades, acaban de ser. Dicen, es que nos están, digamos, al colegio y la universidad, nos muelen el cerebro, salimos robots, no hay inventiva, había unas grandes críticas, ¿cierto?, sociales pues a la educación. Y entonces, por ejemplo, aparecen la McMaster en Holanda, la Maastricht en Canadá, Newcastle en Inglaterra, Roskilde en Dinamarca y Aalborg en Dinamarca. Y miren que algunas de estas pues eran, por ejemplo, McMaster y Maastricht arrancaron fue en el área de la salud. Y por eso realmente, digamos, en aprendizaje basado en proyectos hay como dos grandes tendencias, que son precisamente la de McMaster y Maastricht y la de Aalborg. Estas dos primeras son muy asociadas a salud y derecho. ¿Por qué? Porque ellos tienen, digamos, una problemática un poco diferente. Es decir, ¿cuál es la clase de problemas que tiene y que tienen que enfrentar un egresado en el área de la salud o del derecho? Me llega un paciente, ¿cierto? Y yo en 10 minutos hoy en día tengo que identificar cuál es la enfermedad que tiene, diagnosticarlo para poderle definir el tratamiento. Esas son las problemáticas que tienen.
Las problemáticas de los ingenieros son un poco diferentes, ¿no? Como hablamos, miren, llevar un cohete a la luna, bueno, son clases de proyectos muy diferentes, construir un puente, desarrollar una tecnología de comunicaciones, bueno, muchísimas, pues, con trabajo en equipos. Pero, por ejemplo, en estos campos del derecho y de la salud, la persona sola no es tan importante ese aspecto de interacción, aunque hoy en día, evidentemente, pues muchas áreas de la salud entienden, pero, digamos, es muy importante, digamos, el aspecto de que la persona individualmente pueda resolver e identificar la causa de un problema. Entonces, estas dos instituciones son más centradas en el aprendizaje basado en problemas, mientras que la otra, la Universidad de Aalborg, es más hacia proyectos, y Aalborg va ya desarrollado, y digamos el modelo Aalborg se ha desarrollado mucho más en el área de la ingeniería y de las ciencias. Y entonces, si bien están muy correlacionados, no es lo mismo hablar de aprendizaje basado en problemas que aprendizaje basado en proyectos. Cuando es en problemas, la problemática es lo más esencial, y ustedes ya lo irían entendiendo, ¿cierto? No, un momentico, es que lo más importante es que yo entienda cuál es el problema que tiene el paciente, cuál es la enfermedad, qué es lo que le está pasando, ¿cierto? Mientras que en proyectos, claro, hay un problema, sí, que hay que resolver, pero también es muy importante cómo lo resuelvo, ¿no? Cómo lo gestiono, cómo es un proyecto para resolver un problema, ¿no? Toda la gerencia de los proyectos, etcétera, porque eso es parte también del ejercicio de ese profesional. El CDIO, este es mucho más reciente. Entonces, más o menos, ¿cierto? En los finales de los 60, inicios de los 70, realmente nace la comunidad BP. Mientras que este nace a finales de los 90 en el MIT. Y fue a partir de una reflexión sobre la poca experiencia práctica en ingeniería de los docentes y observar que la educación de los ingenieros se desasoció de la práctica de la ingeniería. Yo quiero preguntar aquí, levanten la mano, ¿quiénes son profesores universitarios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tú eres también? No. 7. De los que son profesores universitarios, ¿quiénes tienen, levanten la mano los que tengan menos de 10 años de trabajo en la universidad? ¿Cuántos? Yo voy llegando a los 10. Tiene menos de 10 años, listo. Y a ustedes tres les pregunto, ¿usted cuántos años tiene experiencia en la industria? Tú. 2 años. ¿Ah? Trabajando en empresas, en industrias. 6 meses. ¿De acuerdo? Le pregunto al resto de los colegas, ¿cuánta experiencia tienes tú en la industria? Yo les digo que tengo 0, ¿no? De una vez. 1 año. 12 años. Tú sí tienes bastante tiempo. Entonces miren que... ¿Cuántos? 6 años. Entonces, la mayoría de los académicos de hoy no tenemos experiencia en la industria. Yo soy un ejemplo de eso. Y siendo que hace 30 años yo me pongo a reflexionar quiénes fueron mis profesores hace 30 y pico de años, cuando yo estudié en esta misma universidad. Me puse a hacer la cuenta y más de la mitad eran personas del medio. Eran ingenieros que trabajaban, eran ingenieros del medio. Y les encantaba la docencia. Y yo tenía clase era por la noche incluso, porque ellos tenían que estar trabajando en el día. Entonces, la formación en las instituciones académicas, los formadores han cambiado, ¿cierto? O sea, si uno mira el sistema de evaluación, por ejemplo, de la docencia, prioriza las publicaciones. Da algo a la experiencia profesional, etcétera, pero lo más valioso, lo más importante, y los escalafones se suben, etcétera, a partir de publicación. Entonces nosotros somos unos académicos y hay una tendencia fuerte a ser investigadores, porque eso también ayuda. Claro, obviamente hay acercamiento y hay trabajo, no, es decir, pero estamos hablando estrictamente de la práctica profesional, ¿no? Estamos hablando, no quiere decir que no haya interacción y que la haya a través de los proyectos, los desarrollos, eso lo hay, está bien, pero hablamos de la práctica profesional. Es decir, el profesor, él siendo un empleado de una industria o una empresa, ¿cierto? Es ese tipo de experiencia de la que estamos hablando. Entonces, esa es la que se ha perdido mucho, o sea, ya casi no existe. A diferencia de hace muchos años en donde realmente era lo mayor. Entonces, ¿qué empezaron a notar los empleadores? Que llegaban los ingenieros buenísimos, técnicamente le hacen el diseño que quisieran y todo eso, pero si les preguntaban, mire, ¿dónde está el transformador? Ay, pues es que yo nunca he visto un transformador. ¿Cuál es la caldera? Ay, pues yo no sé cómo es una caldera. O sea,
ya no tenían ninguna idea de lo práctico, o sea, han hecho diseños y todo le han podido diseñar y hacer el análisis pues térmico de la caldera, la eficiencia, los esquemas de control, los diseños más optimizados, lo que quiera, ¿cierto? Pero no sabía ni siquiera que era una caldera. Entonces, ese tipo de desconexión, digamos, llegó a cuestionarse en el MIT, ese tipo de cosas, e hicieron esta propuesta de cambio. Entonces, a grosso modo, arrancan, digamos, entonces a finales de los 90 y lo primero que hacen es crear un syllabus, que es una especie de una lista como de valores deseables de qué es lo que debe saber y tener como habilidades un ingeniero. Entonces, generan esa lista. Luego de eso aparecen los estándares, que ahorita pues voy a hablar de ellos, que ya es una especie como de modelo metodológico para saber cómo lograr formar ingenieros que cumplan eso deseado de la lista. Y bueno, nace esta comunidad, va creciendo, se publica un libro sobre esta técnica, se actualizan los sílabos, los estándares, empiezan conferencias, etcétera, etcétera, y hablan aquí de 107 escuelas en este año, es decir, 107 facultades que están vinculadas pues a esta iniciativa. Aquí un punto importante fue que hubo realimentación de la industria, es decir, ese listado, digamos, de lo deseable se construyó entre varios elementos, entre los académicos, pero también con estudiantes, pero también con empleadores. Bueno, ¿usted qué necesita? Que sepa un ingeniero egresado de la institución. Y entonces hay resultados de aprendizaje que no solamente hay, digamos, las habilidades técnicas, sino también destrezas y habilidades para el ejercicio de la profesión. Y otro elemento también adicional es que aparecen, digamos, diversos resultados de aprendizaje pues, de los estándares de acreditación, como el AIBET o lo que hay alrededor del proceso de Bolonia. Entonces, como si nosotros ahora fuéramos a hacer una reforma curricular, pues evidentemente vamos a mirar lo que nos pide, ¿cierto?, el CNA. Y eso ya es un elemento, digamos, a considerar. Ellos en el 2004 se van con 3 instituciones suecas, estas 3, y pues ahí ya se formaliza pues la iniciativa. Entonces es americana, europea, ¿no? A pesar de que nace en los Estados Unidos, de hecho su desarrollo más fuerte ha sido realmente en Europa. Entonces miren, aquí el ABP inicia con varias disciplinas y programas educativos. Aquí esto es solo de ingenierías, o sea, es solo para ingenierías. El fin principal aquí es el proceso de aprendizaje que sea más centrado en el estudiante. Aquí es alinear los resultados de aprendizaje con el ejercicio de la profesión, con el ejercicio de la ingeniería. Ya ese proceso en ese aprendizaje pues se reforma o se cambia, pero partiendo como de este resultado. ¿Okay? Entonces hay un poco digamos, esas dos diferencias. ¿Qué es lo esencial? Pues ABP se aplica, mejor dicho, usted lo puede aplicar en la escuela primaria. O sea, lo puede aplicar en la tecnología, lo puede aplicar en las ciencias, en las humanidades, en muchísimos contextos, culturas, áreas, niveles, etc. A nivel desde la actividad sencilla que hicimos hoy fue una actividad ABP al inicio de esta charla. Eso fue una actividad y duró 5 minutos. ¿Okay? Hasta que toda una institución se llame ABP pues, y implemente todos sus programas. La cátedra UNESCO pues, dice al menos 3 principios. El aprendizaje cognitivo se organiza en torno a los problemas, que es el punto a partir del aprendizaje, y se lleva a cabo en proyectos. Entonces, esto digamos lo fundamental, ¿no? Que hayan problemas y pues más hacia ingeniería, el modelo Aalborg y proyectos. Problemas, recuerden un poquito más el modelo de salud y leyes. Y esto pues es muy motivante, ¿no? Permite también ubicar al estudiante con aprendizaje en el contexto, ojalá un contexto más realista de la práctica de la ingeniería. Y bueno, basa el aprendizaje a partir de la experiencia del alumno, como ustedes les comenté ahora. Es que yo señalé, es que yo estaba viendo, es que yo vi que el dedo no apuntó exactamente bien, etc. En cuanto a los contenidos, principalmente que haya interdisciplinariedad. Es decir, que vaya uno a las fronteras de los temas y los métodos tradicionales. También hay un soporte pues, entre la teoría y la práctica que formaliza y de alguna manera se hace en el análisis de los problemas y cómo se tienen que resolver en los proyectos. Y también hay un énfasis hacia las habilidades sociales, es decir, aprendizaje, principalmente es aprendizaje en equipo. Entonces hay un acto social, el aprendizaje es un acto social, hay diálogo y comunicación,
se aprende entre los estudiantes, comparten conocimientos, organizan los procesos de aprendizaje entre ellos, se dirige entre ellos, es una propiedad colectiva ese proceso. Entonces, digamos, el aspecto de aprendizaje en equipo aquí también es muy importante. En el CDIO, el sílabus no es forzoso, es un instrumento realmente de apoyo, de referencia. A partir, pues, que puede ajustarse y adecuarse, pues, ya a las necesidades locales. Lo que realmente distingue este método es el cómo se hace el proceso de la reforma educativa, y esos son los estándares. Entonces, ellos establecen dos estándares. El primero es el contexto, y el contexto es sencillamente de que la ingeniería se hace concibiendo, diseñando, implementando y operando. Es decir, hay que asumir que ese es digamos, la referencia de la práctica de la ingeniería. Estos que están con asteriscos son esenciales, es decir, que al menos estos 7 que hay aquí son los que tienen que cumplirse. Resultados de aprendizaje en conocimientos y habilidades para la práctica profesional, es decir, no solamente están resultados de la teoría, de las disciplinas, de los conocimientos, sino también de cómo hay que hacer para el ejercicio de la ingeniería. Que haya un currículo integrado, ya hay otros como cursos introductorios, experiencias de diseño e implementación, los espacios de trabajo más adecuados, experiencias de aprendizaje integrado, que haya aprendizaje activo, que haya un fortalecimiento de la competencia de los docentes y de la competencia, tanto de la parte de la práctica como de la docente, que se evalúe el aprendizaje y se evalúe el programa, pues cosas muy normales también, algunas de ellas pues de cualquier proceso de acreditación. Si ustedes miran entonces, digamos estos otros asteriscos, pues están hablando de un diseño de un currículo consistente de cursos que integren conocimiento y desarrollo de habilidades, que ambos se evalúen y que incluyan al menos 2 experiencias de diseño, implementación y prueba de productos, sistemas o procesos. Es decir, a grosso modo, esos son los otros puntos, digamos, de asterisco que se pide. Deben haber al menos 2 experiencias, normalmente una al inicio, casi siempre es el programa de introducción a la ingeniería, donde ya de una vez están colocando en contexto a los estudiantes sobre lo que es la práctica de la ingeniería, de que haber una concepción, diseño, implementación y operación, y al final ya en proyectos también, en los cursos más avanzados, otra experiencia, un curso donde haya una integración y se desarrollen proyectos, etc. Entonces, si miramos, hay muchas definiciones, muchos casos, no hay un foro único pues, para el aprendizaje basado en proyecto. Hay 3 principios básicos que están asociados más que todo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y realmente, digamos que este se enfoca entonces en cómo se debe aprender, no tanto qué es lo que se debe aprender. O sea, ustedes saben más en cómo es que hay que hacer para que se aprenda bien. Mientras que el CDIO es formal, es codificado, hay unos estándares, ahí están controlados por esta iniciativa, ellos dicen estos son y si se cambian los cambiamos nosotros, etcétera, etcétera. Es más orientado hacia los resultados, muy estructurado para el desarrollo de un programa de ingeniería. Y implícitamente pues hay algunos elementos de ABP, porque para poder hacer ese tipo de actividades pues se usan actividades de aprendizaje basado en proyectos. Y realmente aquí, el aspecto del aprendizaje es una consecuencia del qué se debe aprender. O sea, CDIO dice, hay que aprender esto. Y ABP dice, mire, se aprende bien así. ¿De acuerdo? Eso, digamos, es esencialmente las 2 diferencias y las 2 maneras básicas de ellos. En cuanto a los modelos curriculares, digamos, aquí hay los 2 puntos, digamos, de la formación disciplinar controlada por el profesor a una mucho más innovativa y centrada en el estudiante, y estos son como los 2 extremos. Entre estos extremos se van a mover ambos. Entonces, por ejemplo, en los objetivos de aprendizaje son objetivos tradicionales de las disciplinas y es conocimiento disciplinar, mientras que acá son más estrategias de aprendizaje basado en proyectos y conocimiento interdisciplinar. Los tipos de problemas y proyectos aquí son bien definidos, mientras que aquí son cerrados, ¿cierto? Acá son mucho más abiertos, más no tan bien definidos. Son proyectos disciplinares, proyectos de estudio, en fin, los profesores determinan sus proyectos. Acá son
proyectos y problemas, más innovativos, y realmente el docente lo que hace es soportar el desarrollo de esos proyectos. En cuanto a la progresión, el tamaño y la duración, digamos, esto es no es tan fundamental, digamos, en el currículo, mientras que acá es muy claro cómo es el desarrollo de las habilidades y es muy central, pues, en el desarrollo de este currículo. Aquí básicamente en el aprendizaje de los estudiantes es construcción de conocimiento, y aquí es adquisición de conocimiento. No necesariamente se entrenan los docentes, mientras que aquí hay que realmente entrenarse para poder hacer una actividad de este tipo. El rol de él es más que todo facilitador, y pues acá es el profesor, digamos, tradicional. Aquí toda la parte ya de recursos se administra de manera tradicional, y los cursos, digamos, basados en clases. Mientras aquí realmente se requiere un soporte administrativo para el currículo. Básicamente pues, clases en salones, en fin, y aquí hay espacios incluso que pueden ser diferentes, pues, que soporten y apoyen el trabajo en equipo, ¿cierto? O sea, va a hacer una actividad de trabajo en equipo aquí, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo vamos a juntar los asientos? Usted no puede. ¿Listo? Ustedes quieren un salón que tenga una disposición, pues, diferente. Y la evaluación, pues, más que todo individual, sumativa, mientras que aquí pueden haber en grupo y formativa. Bien, entonces aquí, pues, se busca, ¿cierto?, más desarrollo de habilidades en la práctica de la ingeniería, y hay más actividades ADP. Pero de todos modos el aprendizaje es liderado por las disciplinas. ¿Okay? O sea, hay que tener en cuenta que en CDIO son las disciplinas que siguen liderando, y lo que se quiere es que haya un entendimiento más profundo de cómo es la operatividad desde las disciplinas, cómo es lo operativo, es decir, cómo puedo hacer yo práctico, cómo puedo hacer yo aplicado todos los conocimientos que se están adquiriendo. Entonces, aquí también uno puede, digamos, comparar un aprendizaje liderado por disciplina o liderado por la práctica o por los problemas, conocimiento bien estructurado, conocimiento de qué es y qué no es, mucho más evidencial, modelo versus realidad. Se desarrollan métodos, habilidades científicas de procesos, interconexión entre disciplinas, en fin. Y acá pues hay más integración, aplicación, síntesis de conocimientos, se trabajan problemas más abiertos, más ambiguos, los aspectos ya de compromiso son más importantes, hay que manejar los intereses de las personas, aquí hay más desarrollo, pues, de habilidades profesionales, y bueno, está lo del CDIO y conocimiento construyendo desde la práctica. En fin, entonces, digamos que pues hay evidentemente pues ciertas diferencias, y lo importante aquí es que es central, es decir, aquí el conocimiento o el modelo curricular parte desde las disciplinas. ¿Cómo se maneja el diseño curricular? Pues es similar a los procesos algunos de los procesos de reacreditación que nosotros hacemos, ¿cierto? Se arranca desde el contexto, entonces se habla con los empleadores, se habla un poco con las necesidades, cuáles son las tendencias en el mundo de la tecnología, precisamente de los campos laborales, en fin. A partir de eso, y entre diferentes grupos, que eso también es importante, se definen cuáles son las habilidades y el conocimiento disciplinar deseado para el egresado. A partir de eso se define entonces el plan de estudio, con interconexión entre las disciplinas, y cómo cada elemento, cada curso sigue siendo los cursos tradicionales de las disciplinas, pero se tiene en cuenta cómo cada curso aporta a los resultados de aprendizaje. Entonces, ya no, porque es que el asunto es que aquí hacer una reforma curricular es una guerra entre profesores. Me deja mi curso, métemele otros que ellos tienen que saber más de esto. Cada uno es con su disciplina y cada uno es queriendo, ¿cierto?, más y más disciplinas. Aquí no. Aquí me digo, su curso cómo le aporta a estos resultados de aprendizaje generales de acá. Si me dicen cómo le aporta, si no, no. Es que es así, o sea, el aporte esa es la moneda de cambio, esa es la moneda de negociación para que los cursos queden en los programas académicos. Entonces, sí, aquí tenemos en nuestro modelo una diversidad, digamos, de aplicaciones. Puede ser una sola actividad a toda una institución. Aquí es solamente para los programas académicos,
Y aquí no necesariamente hay un modelo de plan de estudios, aunque se sabe que si todo el plan de estudios es aprendizaje basado en proyectos, pues puede funcionar mucho mejor. Y acá realmente es un programa y ya han aparecido publicaciones de que yo dicto mi curso CDIO. Pues eso técnicamente no existe. Es decir, en la iniciativa CDIO no existe a tener un curso. No, la iniciativa CDIO es un currículum, un plan de estudios, ¿ok? En la iniciativa CDIO. Pero ya incluso los profesores comenzaron, como se puso de moda, ya están diciendo que no, es que yo ya tengo mi curso pues en CDIO. Las comunidades. Pues aquí hay múltiples, ¿no? Un listado, pues digamos la líder es esta, la cátedra de UNESCO. Hay un simposio cada 2 años, hay otro simposio acá, varios simposios normalmente cada 2 años. Y esta comunidad tiene una característica, es que ellos han hecho investigación educativa. Claro, tienen mucho más tiempo, ¿no? Está desde los 70s. Entonces ellos han mirado cómo ha sido el impacto de estos programas, cómo han sido sus egresados, cómo se desempeñan. Ellos pueden decir, por ejemplo, que la industria valora más un ingeniero que sale de un programa que ha tenido formación ABP que otros, que estos ingenieros están ganando más que los otros, por ejemplo, que ellos pueden llegar a trabajar y a desempeñarse adecuadamente en la empresa desde el primer día, etcétera, etcétera. También han mencionado los riesgos que hay, por ejemplo, de que haya falta de conocimiento disciplinar en la iniciativa. Entonces, es una característica que son múltiples áreas, campos, instituciones, iniciativas regadas por todo el mundo. Esto es distribuido, ¿no? Pero formalizado, estudiado, mucho apoyo, mucho soporte pues, académico. Mientras que CDIO pues, es una sola iniciativa, hay una conferencia internacional anual, hay otra reunión en otoño, hay reuniones también regionales y las publicaciones son más, es cómo lo hemos hecho. ¿Okay? Entonces todos los que han hecho pues esto se reúnen y hablan y mire, yo lo hice así, yo lo hice acá, lo acomodé así, lo acomodé allá, etcétera, etcétera. No hay mucha formalización, digamos, todavía desde el punto de vista de la educación iniciativa. Y esto es la organización, un concilio de 12 miembros donde están los 4 primeros, más otros que llegaron, etcétera. Y hay unas ciertas áreas. Y en cada área pues hay cierto número de universidades. A ver, Latinoamérica, tenemos 9 universidades, creo que hay 3 o 4 en Colombia. Una aquí en la región creo que es solamente el ICESI. El CDIO ya tiene 4 programas académicos en CDIO. Pública es la Nacional, la del Quindío, y hay creo que otras más por allí, que no recuerdo en este momento. Pero el eje está acá, ¿no? Aquí hay como 4 punticos, y en Chile más que los chiles son los líderes regionales de la iniciativa pues, en Sudamérica. Entonces, hay 2 modelos, digamos, desde el punto de vista de las comunidades. Aquí hay una discusión un poco, ¿cierto?, sobre qué tan inclusivos o excluyentes son, digamos, estos modelos. Digamos, el ABP es un modelo inclusivo de tipo descentralizado, ¿no? Entonces, entrar a la comunidad es muy fácil, mientras que acá hay mucho más dificultad. Hay que cumplir, le tiene que hacer una evaluación, tiene que tener ciertas cosas, en fin. Aquí, pues, el alcance, digamos, ¿cierto?, son mucho más fácil. Hay muchos casos, puede ser desde nosotros, en el ejercicio propio de nuestro grupo, nosotros hicimos ABP y hicimos un microcurrículo del área de control, que son 4 cursos en un currículo, y nosotros lo diseñamos, lo hicimos, lo organizamos y hicimos ABP, digamos, en nuestra área académica. Aquí, pues, esto es más estricto, más cerrado, ¿cierto? Tiene menos flexibilidad y adaptabilidad para otros contextos y situaciones. Las evidencias, bueno, no sé, es decir, pueden depender del contexto y aquí pueden ser más generalizables. Como hay un solo marco, de pronto evidenciar efectivamente que esto da mejoras con respecto a lo que se ha hecho antes, pues puede ser incluso más fácil de formalizar acá por el manejo central. En cuanto a los estatus, aquí pues de pronto cualquiera puede decir, no, es que yo soy ABP porque yo hice tal cosa, ¿no? Entonces cualquier cosa vale, ¿no? Acá esto es más estricto, ¿no? Es decir, ¿está o no está? ¿Está dentro de la iniciativa o no? ¿Pertenece o no a la institución para decir que usted se dio o no? Aquí desde el punto de vista de la organización central, pues como esto es más distribuido y menos trabajo de la parte central, ¿cierto? De la gestión, los entes centrales de gestión. Pero puede haber una pérdida, digamos, de legitimidad de una iniciativa que salga de nivel central. Y decir, no, mire, vamos a hacer ahora esto diferente, vamos a hacer un nuevo evento, vamos a hacer... Puede que, como están distribuidos, no necesariamente ese tipo de iniciativas se desarrollen.
aquí pues hay un control muy fuerte, pero que puede también generar, digamos, problemas culturales, de implementaciones, etcétera, con los subordinados, digámoslo así. Más complejo de gestionar y hay mayores costos, en fin. Y ya, digamos, que a partir ya pues de lo institucional, realmente aquí es mucho más flexible. Aquí no es forzoso que la institución diga, listo, yo voy a hacer ABP. Nosotros lo hicimos en nuestro microcurrículum, ni siquiera el plan de estudio, digamos, le pedimos permiso. No, dijimos, no, nosotros creemos que para enseñar el control hay que hacerlo diferente, hay que hacerlo bajo esta metodología. Entonces, digamos que a nivel de programas o grupos o profesores, un profesor en su clase y lo va a editar distinto, pues hay más flexibilidad para ello. Acá esto sí tiene que estar controlado, ¿cierto? La institución debe comprometerse con la iniciativa, porque es que hay que afiliarse, ¿no? Y no sé si habrá que dar una cuota, en fin, eso es parte ya técnica, no la conozco. Pero tiene que haber un soporte institucional. Entonces, si comparamos las dos, ¿cierto? En general, la mayoría de las, la mayoría de las, en cuanto a la legitimidad. Entonces, las instituciones son organizadas disciplinarmente. Escuela de mecánica, de eléctrica, de industrial, ¿cierto? O sea, todos son disciplinas. Toda nuestra organización es disciplinar en la mayoría de las instituciones. Entonces, como el ABP está más hacia la práctica también profesional, eso reta los principios organizacionales en la mayoría de las instituciones. Y eso genera resistencia al cambio. Es decir, si uno ya habla, ¿cierto?, desde, por ejemplo, de trabajar más por problema, no, es que vamos a trabajar la problemática del cambio climático. Entonces, ¿cuál es la escuela del cambio climático? Trabajemos ¿cierto? No, eso no digo, pero es que si vamos a trabajar el cambio climático, debería haber ¿dónde está en la organización estructural de la universidad la escuela cambio climático, o facultad, o como la llames, ¿no? Entonces es otra cosa, ¿no? No me digo, es que yo no soy cambio climático, no, es que yo soy recursos naturales, yo soy otra cosa, ¿no? Entonces es organización disciplinaria, esto lo reta. Entonces aquí hay un problema fuerte, pues, de gestión del cambio. Somos inerciales, no nos gusta cambiar. Ahora, ellos sí han legitimado de alguna manera, investigando, a partir de la investigación, mostrando los efectos positivos que se generan, y para poder sostener y decir, vean, mire, es que si usted hace esto, mire que, por ejemplo, se mejora la retención de los estudiantes. Los estudios muestran que en estrategias ABP hay más retención, problema crítico para nosotros, por ejemplo. Entonces, con esos elementos uno sí puede más fácil ir a tocarle pues la puerta al rector, ¿cierto? O a un decano o a un director de escuela. Mire, hagamos un cambio que incluya este tipo de elementos, porque van a haber mejoras en estos índices que tenemos mal. Aquí no se busca abolir la organización disciplinar, sino que desde la disciplina se contribuya pues al aprendizaje de la práctica de la ingeniería. Entonces no se desafía ese error histórico fuerte, preponderante en nuestras instituciones de las disciplinas. O sea que es pragmático para generar el cambio. Y no, ustedes son una disciplina, listo, pero entonces más bien vean, vámonos hacia esto, ¿no? Hagámoslo ahora un poco diferente, cada uno desde su campo. Y eso pues lo legitima ante las disciplinas y en las instituciones que son la mayoría, pues, con organización disciplinar. Ahora, el otro aspecto de legitimación aquí también es el hecho de que se llaman a otros grupos, no solamente el académico y diseñando currículos. Es que vengan empleadores, vengan egresados. Consideremos, y bueno, qué es lo que queremos, cuál es el egresado que hay que formar, etc. Entonces, eso también da pues legitimidad ante los estudiantes, ante los egresados, los empleadores y la sociedad en general, ¿no? Es otra manera también de legitimarse en el CDIO. De todas maneras, pues son cambios, ¿no? Y de alguna manera, pues se desafía pues lo existente. Y lo más crítico aquí siempre es que, bueno, siempre le va a preguntar a uno, ¿cierto? El administrador de uno, bueno, pero dígame, ¿dónde está demostrado que esa estrategia es mejor que la otra que hace, como lo hemos hecho toda la vida? Deme cifras, ¿no? ¿Qué tanto mejora? Entonces, pues como lo hemos hecho toda la vida, nadie le exigió que demostrara que era bueno, ¿no? Pero ahora si hay un cambio, sí le van a pedir que lo pruebe, que es mejor que lo que hay, ¿no? Entonces, ambas estrategias realmente requieren estrategias para legitimar el cambio. Entonces yo cierro mi presentación con estas conclusiones.
Realmente tenemos un contexto muy diferente, muy retador, con nuevas prácticas de la ingeniería, con una serie pues, de habilidades y destrezas que, digamos, superan al ejercicio histórico tradicional de la misma ingeniería, que realmente nos requiere que hagamos cambios en la formación en ingeniería. O sea, y esos cambios deben ser muy orientados, en mi concepto, ¿cierto?, a que los principios fundamentales de alguna manera tengan una viabilidad de uso y de aplicación. Es decir, que debe haber esa correlación allí. Y que de alguna manera debe haber el desarrollo de habilidades transversales para trabajo en equipo, para comunicación, en fin, resolución de problemas, autoestudio, autogestión. Estas dos estrategias, pues entre ellas realmente tienen mucho que digamos, aprender, digamos, han salido muy separadas, ¿cierto?, históricamente, en fin, pero tienen realmente valores y objetivos comunes, se traslapan. O sea, CDIO usa el ABP. Si uno entra a la página web de CDIO, por ahí hay una pestaña donde está ABP y le dan casos de proyectos, etcétera, etcétera, de desarrollos como lo han hecho en muchas instituciones. En el cambio organizacional, pues CDIO define muy claramente qué es lo que hay que hacer. Eso es una gran fortaleza, digamos, de CDIO, pero por otro lado la ABP tiene mucha experiencia y muchas lecciones aprendidas de cómo son los problemas, las dificultades. La gestión del cambio investigó mucho de esa parte de la gestión que es central, ¿no? Es fundamental aquí. Nuestra experiencia con ABP, por ejemplo, fue al inicio muy difícil, digamos, desde el punto de vista, uno como ingeniero, uno quiere que le diga cuál es la receta, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Ya. En cambio, que no, que mire, que considere que el autoaprendizaje, mire, que el trabajo en equipo, que me considere eso, que sí, ¿cómo hago eso? Y tiene que evaluarlo, ¿no? Entonces, mire, que tenga que hacer autoevaluación, que haga coevaluación, que haga heteroevaluación, que haga... Y una de esas cosas, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo mezclo todo esto, no? O sea, ponerlo, no, muéstremelo, ¿cómo es que se hace, no? Ese Dios sí le dice a usted clarito todo lo que tiene que hacer. Entonces, para nosotros, por claro, es hecho por ingenieros. Entonces, digamos que en eso, pues ellos tienen sus diferencias y algunos sus fortalezas. Pero en realidad, mira, no es que realmente sea este versus el otro. En mi concepto, ¿cierto? Y en el concepto también de las autoras, que son pues, líderes en cada uno de estos campos, realmente ellos son complementarios, compatibles, se refuerzan mutuamente. CDIO es un proceso estructurado para establecer unos resultados esperados en un currículo generales y desde allí sistemáticamente le dice cómo usted genera un plan de estudios que le contribuya. Entonces, le dice a uno cómo hacer la reforma curricular. El ABP, ¿cierto?, le soporta la implementación de nuevas experiencias de aprendizaje pertinentes para que se desarrolle las capacidades de comunicación, las nuevas habilidades y destrezas. Entonces, digamos que ABP queda más distribuido a lo largo, ¿cierto?, de los cursos, de la docencia, etc. Entonces, yo le dice, mira, organícese así, haga esto, siga estas reglas. Cada una de esas reglas está definido con mucho más detalles, con ítems, incluso tienen valoraciones, tienen rúbricas, y para cada uno de esos 12 puntos usted tiene una serie de numeraciones y de calificaciones que le dicen, mire, logré esto, lo que sí que para más adelante hay que hacer es esto, entonces mira, nos toca hacer esto. O sea, le da todo el plan de trabajo, le define la lista de chequeo, lo que hay que hacer, etc. Son muy estructurados, muy organizados, digamos, para una reforma curricular. Y ojalá pues lleguemos a esto, ¿cierto? Que los jóvenes nuestros pues no le cojan aversión a muchos de nuestros cursos. Muchas gracias por su atención.